Nos encontramos de regreso en esto que es inteligencia sexual, porque todos somos sexo. Y bueno, aquí ya está mi queridísima Elda con nosotros al lado. Un gusto. Gracias, un placer regresar a las filas de Saber Sin Fin. Y bueno, pues estamos tratando un tema muy importante que es la salud sexual, que precisamente el 4 de septiembre se lleva a cabo esta conmemoración a nivel internacional, pero viendo los objetivos, viéndolo fríamente, pues realmente solamente es como cubrir algo más en un día que no tenía un pretexto para qué celebrar, ¿no? Sí, sí. Y tiene que ver que, es muy nuevo el tema, viene del 97, se revisa en 2014, no hay un interés generalizado, es decir, hoy no vimos gran movilización hacia, se supone que tiene que ser a partir de hoy para que les dé tiempo difundirlo al 4, no va a ser un tema muy sonado en medios, pero sí es un tema grave que se tiene que empezar a trabajar. Y me parece, sobre todo, yo sigo insistiendo, me parece que sí tenemos que empezar a desvincular que no solamente es en salud y en educación, hay graves rezagos en justicia, en impartición, en investigación de la justicia, en donde esto de salud sexual no se respeta. Este rezago se debe a la ignorancia, se debe a la cuestión económica, porque no hay para enseñarle a la gente, para mandar a hacer más preservativos o algún otro método, o es porque no quiero. Tiene que ver por voluntad política, totalmente, tiene que ver por ello. Un poco lo que siempre nos dicen es también por falta de presupuesto. Ahí la verdad es que nos estamos dando cuenta que cada año, como organización, llevamos un trabajo de análisis presupuestario y nos estamos dando cuenta que cada año se le destina a salud mucho más, ¿no? El problema no es que tú llegues y des los condones, ¿no? Porque si tú das un condón, a la vuelta o lo tiran o etcétera, ¿no? Okay. Tiene que ir acompañado no solamente hablar del condón, sino hablar de cómo se coloca, de cómo se negocia, de cómo, qué sucede. También es la otra parte, qué está pasando con las personas que deciden usar condón, ¿no? O con las personas que, también ya hay que decirlo, hay un hartazgo del condón, ¿no? Es decir, tanto más hablado del condón de tantos años, que hoy hay un hartazgo, ¿no? Y estamos dejando fuera una población que dice, bueno, ¿cuáles son los beneficios de usar también condón? Tampoco se habla del tema del lubricante, no se habla del tema del condón femenino, de los diques dentales, es decir, hay todavía una gran gama de métodos de barrera de los cuales no se tocan, y otra vez, tal pareciera que va dirigido únicamente a hombres. Uh-huh. Es decir, únicamente hombres. Solamente el condón para hombres y para lo que decíamos, ¿no? Condón para hombres y método anticonceptivo para mujeres. Y entonces, aunque tú puedas ver módulos de la Secretaría de Salud fuera de universidades, tiene que ver con dos cosas. Personas que perdieron las ganas de trabajar al siguiente día que entraron a trabajar y también con una forma tan cuadrada de ver el tema desde las instituciones de salud, ¿no? Es decir, por ejemplo, en días pasados se tuvo una reunión en donde el tema era si ayudaba a la prevención el mostrar en postales de prevención, mostrar cuerpos desnudos o no. El tema era la discusión si poner a personas teniendo prácticas sexuales ayudaba a la prevención o no, o eso incitaba más. Uh-huh. Y entonces, cuando uno ve los argumentos de un lado y de otro, es como pareciera que esa discusión ya la habíamos superado, ¿no? Hay campañas que se están llevando a cabo de esa forma. Sí. Y que, hay que decirlo, están siendo impulsadas y trabajadas por sociedad civil, ¿no? Y un poco tiene que ver también con estos resabios del sector público de decir, bueno, es que tú como sociedad civil me vas a venir a enseñar, ¿no? Que a últimas fechas ha sucedido el doble. Si eso venía sucediendo, hoy en día es todavía mucho más complejo, ¿no? Porque es ¿cómo me vas a venir a enseñar tú a mí, no?
si yo soy el médico, ¿no? Si yo soy el que tiene 3 maestrías, ¿no? O sea, tiene que ver con voluntad, tiene que ver con egos, y también tiene, más allá del presupuesto, tiene que ver de cómo se ejerce el presupuesto, porque dinero hay, tiene que ver cómo se ejerce, ¿no? Es decir, ¿cómo queremos más condones? Si hay muchos condones que se están echando a perder en las bodegas de la Secretaría de Salud, por ejemplo. ¿Por qué compramos tanto condón mal llamado masculino? Bueno, condón de látex, y compramos tan pocos condones femeninos, ¿no? El tema del lubricante, ¿no? Es decir, el lubricante yo se lo doy a una persona y a veces ni le digo qué es, ¿no? Y a veces, y tiene que ver cuando se empezó con esta estrategia de dar lubricante y condones, no se explicaba bien a bien para qué servía el lubricante, y habían personas que decían, bueno, entonces solamente uso el lubricante y eso es mi método de prevención. Entonces digo, tiene que ver también con mucha información de todos lados, digo, de todos lados tiene que ver con información, cómo hacemos llegar esa información a todas las poblaciones, ¿no? Para que se sientan identificadas, pero también para que se sientan enganchadas con el tema, ¿no? Es decir, y más allá de dejarlo de ver como un tema de yo tengo que cuidar a los demás, yo tengo que, exacto, mi salud es algo mío, ¿no? Y tiene que ver, otra vez, regresando con esos derechos, libre de violencia. ¿Cómo lo vas a lograr que sea libre de violencia si la estrategia es totalmente violenta? Y hasta ahorita que estás mencionando que mucha gente todavía se asusta, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, a Miguel Ángel y su gran escultura, que cuidar a los demás. La Venus, que es arte, pero al mismo tiempo estoy recordando muchas iglesias que presentan angelitos desnudos, ¿no? O sea, sí. Por fin, ¿dónde está esa moral? Pero son asexuados, ¿no? O sea, pero mientras no muestren genitales o órganos sexuales, que digo también el término de genitales y demás, digo también lleva una connotación, pero mientras no los muestre, entonces sí está permitido, ¿no? De hecho, hay que recordar que en algún momento la iglesia mandó sobre todo la iglesia católica, mandó todas las esculturas o a ponerles vestimenta, dijéramos, sí, claro. Pero a vestimenta o a quitarles, ¿no? Y entonces, en algún momento fue así, y estamos regresando otra vez al tema. Hoy en día, yo le decía hace un rato, ya hemos avanzado en el tema, sí. Hoy en día, al menos los libros de primaria y de secundaria ya presentan cuerpos desnudos tal cuales. Yo me acuerdo que antes eran los cuerpos asexuados, ¿no? Entonces era un cuerpo nada más desnudo, ¿no? Tú decías, es un muñeco, porque yo no me identifico, no tenemos lo mismo. Y ajá, sí, los romanos con su sábana. Con su sábana. Blanca y todo, ¿no? Sí. Oye, pero esta parte de pensar de esta forma y de decir, pues, ahora tienes que cubrirte, pues nos estás metiendo a fuerza que eso es un pecado. Uh-huh. Y regresamos otra vez a este gran anclaje iglesia-estado, ¿no? ¿De qué manera tengo dominada a la gente, no? Sí, de qué forma tú construyes tu política pública desde la evidencia y no desde tus creencias, ¿no? Y tiene que ver con otro de los derechos de la declaración, que tiene que ver hasta con el derecho a la privacidad, ¿no? El derecho a la reunión, es decir, todos esos derechos que a veces parecieran que ya están por estar garantizados en la Constitución, decimos, pues ya los tenemos, ¿no? Y sigue siendo una mentira, ¿no? Es decir, el caso del derecho a la privacidad no es cierto, te siguen haciendo pruebas, ¿no? Para embarazo, te siguen pidiendo pruebas para VIH, ¿no? O, por ejemplo, el derecho de una educación integral en sexualidad. Yo sigo insistiendo, hay maestros que siguen diciendo no, que lo investiguen en el internet, ¿no? Claro, sí. Y ahorita que decías de los libros de texto, efectivamente, ya aparece el varón y la mujer con sus diferentes sexualidades y la flechita de qué es y todo, ¿no? Pero realmente esa no es una educación sexual, ¿no? No le estás diciendo a los niños qué hacer cuando te estremeces, qué hacer cuando te dan un beso, qué hacer cuando te rozan, ¿no? O sea, únicamente les estás diciendo cómo se llama y se acabó. Sí, tiene que ver con esa parte de solamente lo vinculamos a lo genital y que le quitamos totalmente lo emocional, ¿no? También tiene que ser una parte de las currículas, hablar desde estas cuestiones emocionales que también cruzan la parte de salud sexual, ¿no? Y que no están pasando, ¿no? Y que no están sucediendo, y de ahí que
yo sigo insistiendo, el que el lema siga siendo el de una justicia, creo que nos va abriendo mucho la puerta, ¿no? Habrá que esperar el día 4 de septiembre, si mínimo sale alguna declaración de alguna de nuestras instituciones sobre el tema, ¿no? Que el 4 es este viernes, justamente. Así sí, pues es. sí, esperemos que haya algún pronunciamiento o alguna campaña más visible donde pues podamos todos y todas tener acceso a esta información. Pues te agradecemos mucho, Gracias. Juan, el que estés con nosotros, el que nos hayas compartido pues todo este valioso repertorio de información, ¿no? El mantenernos al tanto en cuanto a políticas públicas y demás y cómo se van formando. Gracias. Y te hacemos entrega de tu reconocimiento por la participación en este día de el tema, el Día Mundial de la Salud Sexual. Agradecemos mucho a Cecilia Cordero en los controles técnicos, a Abel Pérez Rojas, director de sabersinfin.com, Beto Vallesbit. Pues muchas gracias, Elda, un gusto nuevamente estar aquí contigo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos y a todas a que nos escucharon a través de esta señal internacional de sabersinfin.com. Hasta la próxima. Hasta luego.